Muy buenos días. Mi nombre es el doctor Sadia Benzaquén. Soy el director, el chairman del Departamento de Neumonología, Terapia Intensiva y Sueño en Einstein Medical Center en Filadelfia. También profesor de medicina en la Universidad de Jefferson University en Filadelfia. Para mí es un gran honor estar con ustedes el día de hoy en los coloquios médicos del Hospital Militar Carlos Herbelo para hablarles de modalidades endoscópicas para el tratamiento de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica y enfisema pulmonar. Con eso, bueno, voy a empezar mi conferencia. Lo primero que tenemos que saber es que la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica es un síndrome en el que se produce una limitación en el flujo de aire causado por una inflamación crónica de la vía aérea que afecta al parénquima pulmonar. Sabemos desde el punto de vista fisiológico que el volumen expiratorio del primer segundo en el adulto normal, después de los 30 años, disminuye ese volumen expiratorio forzado del primer segundo aproximadamente 30 cc, entre 30 y 60 cc por año. También es sabido, ¿ok?, que en el paciente con COPD, sobre todo al principio, los pacientes no van a presentar ningún tipo de síntomas, ya sea, por ejemplo, la disnea, que empieza con una disnea de esfuerzo, no se va a presentar, sino hasta cuando ya hay un proceso obstructivo que puede ser demostrado en la espirometría y en donde el volumen expiratorio forzado al primer segundo es menor al 50%. Aquí es claramente, en esta lámina, pues se puede ver cómo en el lado de la izquierda podemos ver el volumen expiratorio, el porcentaje de volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y en la parte de la derecha vemos cómo es cuando los pacientes empiezan a tener síntomas. Y vemos que realmente no es sino aproximadamente cuando llegan a este 50%, ¿ok?, de declining del volumen expiratorio del 50%, es cuando realmente el paciente empieza a tener ya síntomas, ya diría moderados o severos. Como uno puede ver, cuando uno está, por ejemplo, aquí, le sé 80%, el paciente no tiene ningún tipo de síntomas. La mayoría es una fase asintomática que persiste aproximadamente cuando ya hay una disminución del volumen expiratorio forzado del 50%, del volumen expiratorio forzado por debajo del 50%, demostrado en la espirometría. Esto es básicamente una lámina que fue publicada en el New England Journal of Medicine en 2004, que básicamente lo que habla es lo que llamamos Dynamic Hyperinflation. Y aquí lo puede ver uno claramente. En el lado de la izquierda ve un paciente totalmente sano, con su respirando a volumen corriente. Y en el momento que ponemos un paciente en ejercicio y lo comparamos con un paciente con COPD, pues podemos ver cómo el volumen residual, ¿ok?, aumenta, y obviamente el total lung capacity, los volúmenes pulmonares también. O sea, estos pacientes, en la medida que aumentan el volumen, el mini ventilation, pues desarrollan atrapamiento de aire, y es lo que llamamos dynamic hyperinflation. Aquí podemos ver, obviamente, un paciente con COPD durante el ejercicio, que cuando uno le hace la prueba de funcionamiento pulmonar sabe que no tiene respuesta broncodilatador. Y bueno, y cuando uno trata a estos pacientes con broncodilatadores y tienen buena respuesta broncodilatadora, pues lo que está pasando es que ese paciente con COPD pareciera parecerse más al paciente normal. O sea, el tratamiento con broncodilatadores lo que va a disminuir es el atrapamiento de aire y disminuir los volúmenes pulmonares. Esta es básicamente la clasificación que nosotros utilizamos para COPD. Nosotros acá en Estados Unidos seguimos utilizando la clasificación de GOLD. Básicamente en GOLD 0 es pacientes que tienen una volumen expiratorio del primer segundo mayor al 80% sin ningún tipo de síntomas. Si el paciente tiene síntomas, pudiese tener síntomas vagos con una espirometría que demuestra un volumen expiratorio forzado mayor al 80%. En esos pacientes hablamos de GOLD 1. GOLD 2 es cuando está entre 50 y el 80% con síntomas. GOLD 3 estamos hablando ya cuando la FEV1 está por debajo
está entre el 30 y el 50%, y obviamente estos síntomas tienen síntomas moderados, y ya el GOL 4 es cuando el FEV1 está por debajo del 30%, y estos pacientes tienen síntomas severos. Pero aquí, obviamente, estamos hablando de todo el arsenal terapéutico que tenemos para el tratamiento de COPD actualmente. Como les dije anteriormente, entre mayor es el decline del COPD, es cuando uno va a empezar a ver la presencia de síntomas, ¿no? Y bueno, obviamente, en general, los pacientes con COPD leve, uno empieza con tratamiento con anticolinérgicos, broncodilatadores, del short acting broncodilatadores. También obviamente se pueden utilizar los beta 2 agonistas de alta duración, los inhaladores, los anticorticosteroides. La tiofilina raramente nosotros lo utilizamos más en Estados Unidos, particularmente por el riesgo de arritmias, de convulsiones, tiene demasiados efectos colaterales, raramente lo utilizamos hoy en día. Obviamente ya cuando tenemos a los pacientes ya con COPD severo, pues estamos hablando que esos pacientes van a requerir broncodilatadores de corta duración, broncodilatadores de larga duración, anticolinérgicos, altas dosis de esteroides inhalados. Muchos de ellos van a necesitar oxígeno. Son pacientes que obviamente si son jóvenes, menores de 55 años, pero menores de 65 años, son pacientes que uno debería explorar la posibilidad del trasplante. Son pacientes que también hay que ver si o no tienen hipertensión pulmonar, si la hipertensión pulmonar es congruente con el grado de obstrucción que uno ve en las pruebas de funcionalismo pulmonar de estos pacientes. También muchos de estos pacientes tienen difusión diastólica cardíaca, y bueno, todo eso se debe tratar de un punto de vista multifactorial. Todos esos pacientes en general se mandan para rehabilitación. Y bueno, obviamente en los pacientes que ya dejaron de fumar y que tienen enfermedad severa, que siguen teniendo síntomas y que obviamente la calidad de vida pues no mejora con el tratamiento médico, pues obviamente la cirugía, particularmente el trasplante, es importante. Hablar obviamente de las inmunizaciones, está claro, todos estos pacientes tienen que estar inmunizados contra el neumococo, la influenza anualmente, deben tratar de dejar de fumar, y nosotros obviamente se le hace esos pacientes se tienen que ver por lo menos si tienen enfermedad severa, por lo menos 2 veces al año, donde por lo menos una vez al año se tiene que hacer la función pulmonar y ver cómo está viniendo el declining de la función pulmonar. No voy a hablar mucho de smoking cessation, pero obviamente todos estos pacientes tienen que tener counseling para parar de fumar, y sabemos que obviamente los pacientes que tienen COPD y que continúan fumando, el declining del lung function es mucho mayor que si paran de fumar. Entonces, lo que yo siempre le digo a los pacientes, que obviamente tienen que parar de fumar para que de esa manera la curva de declining del FEV1, del volumen respiratorio del primer segundo, empiece a hacer un plató y no siga en ese pérdida constante de la función pulmonar. Por otro lado, la mayoría de estas intervenciones endoscópicas, inclusive trasplante pulmonar, no se van a hacer en un paciente que sea fumador, por lo cual es importantísimo que los pacientes dejen de fumar. La terapia, pues ya les expliqué, pero desafortunadamente ninguna de los inhaladores va a mejorar la sobrevida. O sea, obviamente los anticolinérgicos de alta duración, como el tiotropium, se han especulado que quizás pudieran tener cierto grado de disminución de la mortalidad en COPD, pero realmente en pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, las dos cosas que disminuyen, que aumentan la sobrevida, es el dejar de fumar, y en pacientes que obviamente requieren oxígeno, pues la administración de oxígeno, en pacientes con EVOC severo, también aumenta la sobrevida. Estos son básicamente algunos de los administradores que ustedes probablemente están familiarizados con él. Los inhaladores, los corticosteroides inhalados, pues obviamente cumplen una función importante en el tratamiento de COPD. Lo único que quiero decir, la diferencia del asmático, es que en el paciente con enfisema normalmente uno empieza con los agonistas beta adrenérgicos as needed en enfermedad leve, luego uno añade los
anticolinérgicos de alta, de larga duración, como por decir el tiotropium o Spiriva, y luego uno añade los agonistas los beta-agonistas de larga duración, y después que uno añade los corticosteroides inhalados. Obviamente si el paciente tiene EVOC y asma, pues obviamente antes de añadir los broncodilatadores de larga duración, pues tienes que utilizar los esteroides, porque se sabe que en los pacientes, sobre todo en African American, el uso de broncodilatadores de larga duración sin esteroides puede aumentar la mortalidad en pacientes asmáticos. Pero en puro COPD normalmente es los broncodilatadores de corta duración, los anticolinérgicos de larga duración, los beta-adrenérgicos de larga duración, y luego es que vienen los esteroides. El oxígeno, hablamos de eso, pero importante saber es que los guidelines acá en Estados Unidos pues recomiendan el uso de oxígeno si el oxígeno está por debajo de 55 miligramos de mercurio o la saturación por debajo del 88%. Todos estos pacientes nosotros hacemos una caminata de 6 minutos, nos lo ponemos a caminar, porque a veces desde el punto de vista de reposo no necesitan oxígeno, pero cuando caminan lo necesitan. Entonces podemos saber cuántos metros caminaron, que también sirve desde el punto de vista pronóstico y para saber cuál es la capacidad funcional del paciente al ejercicio leve, y también para saber si necesitan o no oxígeno, y le hacemos titration, es saber cuánto oxígeno necesitan cuando caminan y en reposo. La rehabilitación pulmonar es importantísima, particularmente en pacientes que no son quirúrgicos, que todavía siguen fumando, que tienen enfermedad severa, pacientes que van a ir a cirugía, trasplante pulmonar, o inclusive antes de hacerle cualquiera de estos procedimientos que les voy a mencionar, pues nosotros lo mandamos para rehabilitación pulmonar para tratar de optimizar su capacidad funcional antes del procedimiento invasivo. Entonces, ¿de qué se trata una de las cirugías que se recomienda en pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica? Es lo que llamamos Long Volume Reduction Surgery, o la cirugía de reducción del volumen pulmonar. Y esto vino básicamente con el NET Trial, fue publicado en New England Journal of Medicine, básicamente en pacientes en los que tienen un FEV1 entre 45 y 20, el DLCO, que es la difusión de monóxido de carbono, también entre 45 y 20, y en estos pacientes que tenían una disminución del exercise capacity, básicamente haciendo una cirugía y en pacientes que tienen enfisema predominantemente en la parte superior del pulmón, se demostró que obviamente reduciendo el volumen en la parte alta del pulmón, resecando la parte donde está el enfisema, pues aumentaba la sobrevida. Entonces, es importantísimo lo que vimos en este trial, es que en el subgrupo donde tenían enfermedad heterogénea del upper lobe, con pura exercise capacity, había un beneficio de la mortalidad que era estadísticamente significativo. En el grupo en total, cuando se incluyeron los pacientes con high exercise capacity, con enfisema en lower lobe, y cuando se incluyeron al número total de pacientes, pues no hubo diferencia. Pero en este subgrupo, donde está enfisema de upper lobe, con low exercise capacity, FEV1 entre 45 y 20, DLCO entre 45 y 20, disminuyó la mortalidad. Es bastante importante, ¿ok?, que en los pacientes, ¿ok?, que no tenían heterogeneous enfisema o que no tenían pura exercise capacity, el grupo que fue a cirugía tenía una mortalidad mayor. Entonces es importante clasificar a los pacientes que se va a ofrecer endoscopic long volume surgery. Estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, y son los pacientes con pura exercise capacity, enfisema de los upper lobe, y que tienen, ya les dije, el FEV1 y DLCO entre 45 y 20. Obviamente si lo hacen en pacientes con FEV1 muy baja, por debajo de 20, o DLCO, también aumenta la mortalidad. Y básicamente, ¿cuál es el mecanismo? Pues básicamente estás reduciendo las áreas del pulmón que están enfisematosos, vas a disminuir el espacio muerto, vas a disminuir la resistencia a la vía aérea, y obviamente la
el volumen residual funcional, vas a incrementar el elastic recall del pulmón, vas a mejorar el dynamic compliance, el diafragma, que normalmente está plano por la hiperinflación, pues va a subir y va a adquirir otra vez esa configuración convexa, que obviamente va a hacer que el paciente respire mejor. Y también va a mejorar la mecánica y el compliance de toda la pared torácica. La pregunta que nosotros nos hicimos desde el punto de vista de la broncoscopía intervencional era si podíamos hacer lo mismo que se hacía desde el punto de vista quirúrgico, pero haciéndolo con mecanismos endoscópicos. Entonces la pregunta es, ¿podríamos hacer lo mismo que con tratamiento quirúrgico? ¿Podríamos tratar de disminuir el tiempo haciendo estos procedimientos que el paciente permanece en el hospital y el tiempo que van a tardar en recuperarse? ¿Podríamos tratar de disminuir el costo? Que sea también un procedimiento que es reversible, porque si lo hace desde el punto de vista endoscópico, quizás hace un procedimiento que si no funciona, pues lo puedes revertir de manera endoscópica. Si haces cirugía, no lo vas a poder revertir. Lo otro es también la parte de repetir los procedimientos. Obviamente el proceso de el proceso de surgical long volume reduction es irreversible. O sea, diste la cirugía, no lo vas a poder revertir, y repetir el procedimiento también es bastante complicado. Entonces, bueno, vamos a hablar de varios mecanismos que hemos ideado para tratar de disminuir el volumen pulmonar, disminuir lo que llamamos el dynamic hyperinflation, mejorar las pruebas de funcionamiento pulmonar, mejorar la función respiratoria de los pacientes, mejorar los síntomas del paciente y mejorar sobre todo la disnea. Entonces, uno de los devices que estamos utilizando son las válvulas endobronquiales, ¿no? Está la válvula de Zephyr, que la utilizaron mayormente en Europa. Está la IVV valve, que es la válvula de Olympus, que fue la primera que se utilizó en Estados Unidos. Se utiliza también para alveolar fístulas de pacientes con persistent leak sinimotora. Y el Zephyr está aprobado nada más para el tratamiento de endoscopic long volume reduction en los Estados Unidos. Hay otro tipo de devices que se han tratado de utilizar, como los coils, utilizar vapor, utilizar material de sellado, okay, o sealant, inclusive algo que se llama airway bypass, que lo voy a mencionar un poquito. Aquí pueden ver las válvulas. Esta es la IVV valve de Olympus. Como pueden ver, parecen como si fuera un paraguas. ¿Okay? Esta es la parte que iría en la parte distal del airway. Esta es la parte más proximal. Y básicamente es un one-way valve. Es una válvula de una sola vía, por decirlo así. Va a dejar que el aire salga, pero que no entre. Y entonces, obviamente, el paciente exhalar, pues va a disminuir el volumen pulmonar y no va a dejar que el volumen corriente o el volumen inhalado entre al pulmón, y de esa manera el pulmón se colapsa. Los coils se colocan con uso de fluoroscopía. Están indicados en pacientes con heterogéneos enfisema que tienen circulación colateral. Luego vamos a hablar un poquito de la circulación colateral. La única cosa con los coils es que una vez que lo colocas no lo vas a poder remover, a menos que obviamente lo hagas desde el punto de vista quirúrgico, pero una vez que lo colocas, pues ahí quedaron. Y no lo puedes colocar en pacientes que tengan una bula gigante o una bula enfisematosa importante, porque obviamente vas a crear un neumotórax. Pero se puede utilizar en el tratamiento del enfisema heterogéneo que tiene circulación colateral. El airway bypass es un procedimiento. De hecho, tuve la oportunidad aquí en Estados Unidos, soy uno de los pocos que lo ha hecho a nivel mundial junto con la gente de Europa, y se utiliza en pacientes con enfisema homogéneo, no heterogéneo, o sea, pacientes que le hacen la tomografía y le hacen cuantificación del enfisema, está totalmente, no puedes identificar un área específica del pulmón donde hay más enfisema. Y básicamente lo que uno hace es que uno va con un Doppler de un ultrasonido endoscópico, está seguro que no tenga ningún vaso sanguíneo, y a nivel segmentario
pues básicamente uno abre un hueco básicamente entre el bronquio y el pulmón y coloca un stent de one valve. También tiene un unidireccional que va a permitir que el aire salga y no entre. No está aprobado en los Estados Unidos. Sobre todo hay que tener muchísimo cuidado dónde vas a abrir ese hueco, porque si hay un vaso sanguíneo proximal, pues el paciente puede tener hemoptisis severa y obviamente morir. Pero, el uso de sealants, nosotros tuvimos la oportunidad también de utilizarlo, funciona bastante bien también en estos pacientes con enfisema heterogéneo, en donde hay la presencia de collateral ventilation. El problema de los sealants es que se utilizaron varios tipos de sustancias, como algunos tipos de foam, y muchos pacientes desarrollaron síndrome de estrés respiratorio en el adulto, por lo cual el FDA no lo ha aprobado tampoco para el tratamiento de la enfisema pulmonar. El vapor es algo bien interesante. Nosotros, de hecho, estamos haciendo ahorita un research en eso, también en pacientes que tienen heterogéneos enfisema con circulación colateral, y vamos a hablar de la circulación colateral. Pues el vapor es una de las modalidades que estamos utilizando. En estudios preliminares hemos tenido un buen resultado, y a diferencia del sealant, pues no tenemos tantos problemas con el síndrome de estrés respiratorio del adulto, y yo creo que en unos pocos meses lo vamos a probar para el tratamiento de enfisema heterogéneo en donde haya circulación colateral. Este es uno de los trials que se hizo para el Airway Bypass. De hecho, lo hicieron particularmente en Europa. Y bueno, se tomaron 315 pacientes, 2-1 intervención, el que uno fue sham, o sea, y el otro fue realmente el grupo de intervención. O sea, todos estos pacientes se fueron a cirugía. El grupo de sham inclusive se le hizo el procedimiento, pero obviamente no se le colocó la válvula, pero ni el paciente ni el médico que lo estaba siguiendo sabía si fue que se le colocó el stent o se le hizo el procedimiento. Y lo que se vio es que hubo un improvement en la capacidad vital y funcional, pero no se mantuvo durante el tiempo. Después de varios meses, pues se perdió. Y esto es algo exploratorio, no está aprobado actualmente por la FDA para el tratamiento de homogéneos enfisema. Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita de la válvula endobronquial. Yo tuve la suerte del primer paciente que se randomizó en el EMPROVE Trial para válvula endobronquial. En el EMPROVE Trial fue hecho por mí en la Universidad de Cincinnati, donde tuvimos la oportunidad de colocar más válvulas en todo el trial. Y ese fue el trial que permitió a la FDA aprobar el uso de válvulas endobronquiales para el tratamiento de enfisema heterogéneo en pacientes que no tienen circulación colateral. Y bueno, y aquí pueden ver claramente, o sea, si esta es una vía aérea segmentaria, uno puede ver la línea negra, que es donde se va a colocar, donde se va a sentar la válvula. En un momento que hace el deployment, aquí es una carina segmentaria, una válvula en un subsegmento, la otra en otro subsegmento, y uno puede ver las dos válvulas pues bien colocadas acá. Y lo que va a pasar es que deja que las secreciones salgan alrededor de la umbrella, pero no deja que ningún aire entre. O sea, deja el aire salir con las secreciones, pero el aire no entra. Ese es el mecanismo de la válvula IVB de aspiration. Entonces, en New England Journal of Medicine hubo muchos trials preliminares donde se hicieron de manera multicéntrica. En este, por ejemplo, que fue un palliation trial, fue un prospective multicenter trial donde se tomaron 321 pacientes, de la randomización se hizo 2-1, se trataban un lóbulo, el lóbulo del pulmón que tenía más enfisema y en donde no había circulación colateral, pues se trataban con válvula versus placebo, y lo que vieron es que tanto el volumen expiratorio forzado del primer segundo como la caminata de 6 segundos, pues mejoraron aproximadamente un 4.3% con respecto al grupo control. También hubieron cambios modestos en el St. George Questionnaire, que obviamente mejoró la calidad de vida de estos pacientes con COPD,
Y lo que se vio aquí es bien interesante, es que los pacientes en este grupo en general, quería hacer la colación, en este grupo en general se tomaron todos los pacientes que tenían heterogéneos enfisema, pero no se prestó mucha atención al hecho de si tenía la fisura intacta o no. O sea, cuando uno tiene la fisura mayor en el pulmón derecho, la fisura en el pulmón izquierdo, que separa el lóbulo superior izquierdo, el lóbulo inferior izquierdo, o el lóbulo superior derecho y el lóbulo inferior derecho. Es importante que no haya lo que llamamos circulación colateral, o sea, que haya circulación de aire entre un lóbulo y otro, porque si hay circulación colateral y uno utiliza la válvula para tratar de sellar, por decirlo así, el lóbulo que uno va a tratar, el aire puede venir de, por ejemplo, si vamos a tratar el left upper lobe, el lóbulo superior izquierdo, que es el que normalmente, mayormente uno trata, si hay circulación colateral que proviene del lóbulo inferior izquierdo, pues entonces obviamente las válvulas no van a funcionar. Ahí tendrías que utilizar otro mecanismo, como por ejemplo el vapor, con los sealant, o inclusive utilizar los coils que hablamos, que sí está aprobado por la FDA. Pero para que las válvulas funcionen, además que las tienes que colocar de manera adecuada, no debería haber circulación colateral. Ahora, ¿cuál es el gold standard para circulación colateral? Hay dos maneras. Uno lo puede hacer desde el punto de vista endoscópico. Hay una máquina que se llama Chartis, que básicamente cuando uno está haciendo la broncoscopía, uno puede ocluir el lóbulo que uno va a tratar o los segmentos que uno va a tratar. Y ese Chartis, esa máquina, uno puede utilizar un catéter que tiene como un balón, y ese balón, distal al balón, puede medir si hay algún tipo de flujo o no. Obviamente, si uno no tiene circulación colateral, cuando uno infla el balón en el lóbulo que va a tratar, pues no debería haber ningún flujo. Si uno infla el balón y distal al balón, todavía sigue habiendo flujo, te está diciendo que hay probablemente circulación colateral. Si uno no tiene el Chartis, una de las cosas que nosotros normalmente hacemos es que todos estos pacientes se hace una tomografía especial. La tomografía se tiene que hacer cuando los pacientes están respirando al volumen total, total lung capacity. Se tiene que hacer en inspiration y con las manos arriba. Se puede medir cuál es la cuantificación de enfisema en cada lóbulo. Se puede ver si hay una diferencia de enfisema entre los lóbulos, entre un lóbulo superior e inferior, que tiene que ser mayor al 12%. Y uno utiliza, si no tiene el Chartis, la fisura. Uno habla de que si la fisura está, por ejemplo, mayor del 90%, pues uno asume que probablemente no va a haber el collateral ventilation. Si uno tiene el Chartis, puede probarlo. Si no, inclusive algunas veces con 90% uno coloca las válvulas y no obtiene los resultados que uno quería. Uno puede broncoscopiar al paciente. Si las válvulas están normales, lo más probable es que siguiese habiendo collateral ventilation, y bueno, obviamente tenía la fisura más del 90%, pero en general, si la fisura es completa, mayor del 90%, lo más probable es que no haya collateral ventilation. Y cuando nosotros hicimos el EMPRO trial, que fue también un estudio 2-1, randomizado y controlado, en pacientes que recibieron válvulas contra pacientes que básicamente se les siguió tratando el enfisema de manera normal desde el punto de vista médico. En estos pacientes lo que utilizamos fue la tomografía con la presencia de, cuantificamos el enfisema, estábamos seguros que el enfisema era heterogéneo, más del 12% de diferencia en la cuantificación de enfisema entre el lóbulo que íbamos a tratar y el lóbulo no tratado, y que tuviera la fisura completa. Utilizamos más, creo que fue el 90%. Aquí hay otro estudio donde se utilizó endobronchial valve. En este estudio sí se utilizó básicamente la presencia de que hubiese el completion of the fissure para tratar al paciente. Y en pacientes que tuvieron la fisura completa, que fueron un tercio de estos pacientes, y que se colocó la válvula de manera adecuada, el improvement del volumen, el volumen pulmonar disminuyó un 30%, y el volumen forzado expiratorio el primer segundo disminuyó un 26%, que es dramáticamente importante. Esto fue
uno de los estudios que hizo Felix Hertz, gran amigo mío que está en Heidelberg, en Alemania, en su grupo utilizando la válvula Zephyr, que como dije anteriormente fue la que se utilizó primero en Europa, y obviamente la tenemos en Estados Unidos solo aprobada para el tratamiento de enfisema, al igual que la válvula de Olimpo, aunque la válvula de Olimpo también la podemos utilizar para el paciente con neumotora con persisting early debido a alveolar pleural fístula. Vapor, como les dije anteriormente, es algo que nosotros estamos haciendo. Este es un estudio preliminar. De eso nosotros participamos acá, lo publicamos en el Journal Europeo de Respirology. Y básicamente uno lo puede utilizar en pacientes que tienen heterogeneous emphysema, pero que tienen colateral, que sí hay collateral ventilation, que no tienen complete fissure, o que cuando uno hace el chart, pues demuestra que tiene collateral ventilation. Y interesantemente, ese nada más utilizamos 44 pacientes, pero 48 de estos pacientes tuvieron una reducción del volumen lobar por CAT scan, y todos ellos tuvieron un improvement de la espirometría, de los cuestionarios de St. George y la calidad de vida. Y como les digo anteriormente, lo del vapor es que este es un procedimiento que independientemente si tienes o no collateral ventilation va a funcionar, y nosotros lo tenemos reservado particularmente a los pacientes que tienen ventilación colateral. Aquí pueden ver básicamente cómo sería el tratamiento. Este sería el RB2, sería el posterior segment del right upper lobe, y uno puede ver cómo de esta manera uno identifica el segmento posterior, ¿ok? De esos segmentos uno pues decide qué subsegmento va a tratar, coloca el catéter. Ese catéter tiene de manera proximal un balón, entonces infla el balón y uno empieza a hacer el spray del vapor. Los coils, les dije anteriormente, es básicamente tiene que ser heterogeneous emphysema, particularmente upper lobe. Normalmente el side effect mayor es obviamente el COPD exacerbation. No necesariamente no lo puedes hacer con o sin circulación colateral. Yo creo que una indicación es el paciente que tienen ventilación colateral, perdón, collateral ventilation. Siempre hay un riesgo de neumotoras, no puede uno quitar el coil, y uno tiene que tener cuidado. Si tiene una bula muy grande, pues está contraindicada. Así es como se ve. Este es un paciente tratado por mi persona, y pueden ver varios coils, ¿no? en los upper lobe, y esto es como se ve los coils. Los sealants no voy a tratar mucho porque esto se empezó a utilizar también el grupo de Felix Hertz en Germany, en Hannover, que era un amigo mío, pero hubo varios casos con síndrome respiratorio en adultos, y hoy en día no lo estamos utilizando más el vapor. Entonces, ¿cómo sería, para concluir, cómo sería el workup para los pacientes para procedimientos endoscópicos para pacientes con enfisema o COPD severo? Se le hace una tomografía, ¿ok? Donde uno va a buscar si tienen, se tiene que cuantificar, ver si tienen COPD heterogéneo, y es importante buscar o saber qué está pasando con la ventilación colateral, ya sea por la presencia de fisura o endoscópicamente con el uso del Chartis, como le expliqué. ¿Ok? Si el paciente, ¿ok?, tiene enfisema heterogéneo y no hay ventilación colateral, entonces definitivamente el uso de endobronchial valve está indicado. Y sabemos que estos pacientes, si uno coloca las válvulas de manera adecuada, pues va a tener una mejoría del volumen respiratorio forzado al primer segundo del 26%. Al parecer, sobre todo en el EMPROV trial, en un grupo de cohorte que hicimos en pacientes con alfa-1 antitrypsin, pareciera haber una mejoría en sobrevida, pero no quiero, o sea, básicamente el endpoint era la mejoría. El primer endpoint era de la espirometría pulmonar, del FEV1, y segundo endpoint era la mejoría de la calidad de vida, St. George Questionnaire, 6 Minute Walk Test.
el tratamiento es básicamente un solo lóbulo, no es los dos lóbulos. Se necesitan más estudios para saber si debemos tratar los dos lóbulos o solo uno. Si el paciente, cuando se le hace la tomografía, no tiene heterogéneo, si estamos hablando de, si el paciente tiene homogéneos enfisema, entonces estamos hablando del airway bypass. El airway bypass, como les dije, si tienes que ser uno bastante cuidadoso, y el problema del airway bypass es que en los estudios preliminares, los resultados, la mejoría de la espirometría no se pudo mantener en el tiempo. Entonces hoy en día no está aprobado por la FDA. Entonces si no tiene si uno tiene heterogeneous enfisema, pero tiene collateral ventilation, uno puede utilizar los COIL. El improvement del FEV1 es 15%. La data con la que les comenté tiene que ser para heterogeneous enfisema del upper lobe. Uno no lo puede hacer si, como les dije anteriormente, si tiene demasiada bula o demasiado enfisema, porque vas a generar un emotor. El thermal vapor, como les dije, es el beneficio mayor, es en los pacientes que tienen ventilación colateral. Está aprobado en pacientes con heterogéneo enfisema, predominantemente en los lóbulos superiores. Se ve que hay una mejoría del 17%, y es un estudio también, es irreversible. Eso no es que coloca el vapor, el efecto del vapor en el parénquima pulmonar causando telectasia, pues es irreversible. Y está todo bien, está en estudios preliminares, mi grupo está trabajando activamente en esto, pero yo creo que el vapor va a ser el mecanismo de elección en pacientes con heterogeneous enfisema de upper lobe que tienen circulación colateral. Y bueno, como le dije, Sealant con otro tipo de sustancia, también uno puede utilizar en pacientes que tienen heterogeneous enfisema, pero que no tienen, que tienen o no circulación colateral. Pero hoy en día el procedimiento es irreversible, pero hubo varios pacientes con ARDS y obviamente lo paramos, no creo que se vaya a utilizar en un futuro. Con eso me despido de ustedes. Fue un honor haber participado en su coloquio, y bueno, pues me imagino que les darán mi información. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto pues se las contestaré vía email en un futuro. Un placer haber participado en su coloquio, y muchísimas gracias.